Hola, hoy vamos a hablar de las diferentes variedades o dialectos del español. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que se han inscrito a este canal y apoyan este proyecto de divulgación del español. Muchas gracias. Para hablar de dialectos, primero hay que definir lo que es un dialecto. En español llamamos dialecto a las distintas variedades geográficas de una misma lengua. Es decir, en cada lugar se habla un español diferente, pero no por eso deja de ser la misma lengua. Aunque la pronunciación sea un poco diferente o a veces se usen palabras diferentes, el español es una lengua unificada y es prácticamente imposible que hablantes de diferentes dialectos no se entiendan. Quiero dejar claro este punto porque si tu lengua materna es el italiano o el alemán, quizás tengas otro concepto de lo que es un dialecto. En español, dialecto no significa lengua local o regional. En español, dialecto hace referencia a una variedad de una lengua. En español existen muchos dialectos diferentes, pero todos tienen lo suficiente en común para que los consideremos parte de una misma lengua. Además, muchos dialectos comparten varias características. Ningún dialecto tiene características propias que no se den en otro. Incluso dialectos de regiones muy distantes tienen más características comunes que otras que los diferencien. Las diferencias entre los distintos dialectos pueden ser fonéticas, es decir, de pronunciación. También puede haber diferencias gramaticales o morfológicas. Es decir, de la formación de frases, orden de las palabras, etc., o de vocabulario. Por ejemplo, en los dialectos del centro y norte de España existe el sonido th, por ejemplo, en palabras como zapato o cisne. Pero este sonido no existe en ningún otro país de habla hispana, donde estas palabras se pronunciarían zapato y cisne. Otra diferencia es el sonido j, en palabras como caja o jamón, que se usa en México, Argentina, Uruguay, Chile y gran parte de España, pero que en otros dialectos tiene una pronunciación más suave, como j, y por eso se diría caja y jamón. La mayor parte de las diferencias fonéticas se dan en los sonidos consonánticos, manteniéndose las 5 vocales del español estándar, a, e, i, o, u, en casi todos los dialectos. En todo caso, los sonidos que usan los distintos dialectos son tan parecidos que no impiden que nos entendamos perfectamente. En cuanto a diferencias gramaticales, la mayoría son tan mínimas que no vale la pena nombrarlas. Me detendré en 2 pronombres personales que no son de uso extendido y por lo cual son específicas de dialectos concretos. El primero es el pronombre de segunda persona del plural vosotros. Este pronombre pertenece a la lengua estándar. Los nativos lo estudiamos en el colegio. Sin embargo, es un pronombre arcaico y en desuso en la mayoría del mundo hispano. Los únicos que lo usan en el día a día son los españoles, pero incluso en España esto depende de la zona. La gran mayoría de hispanohablantes del mundo usamos ustedes y nunca usamos la segunda persona del plural y sí la tercera persona del plural. La gran mayoría de hispanohablantes dirá ¿quieren entrar? O ¿comen carne? Mientras que en gran parte de España sería ¿queréis entrar? O ¿coméis carne? Cabe decir que en España también se usa ustedes, pero solo en el lenguaje formal. En el lenguaje informal en España se usa vosotros, pero en el resto del mundo hispano ustedes se usa tanto formal como informalmente. El otro pronombre personal que varía es vos, que sería un pronombre de segunda persona del singular. Vos se considera arcaico en la mayoría de los países hispanohablantes. Sin embargo, se usa como sustituto de tú en algunas regiones de Colombia, Venezuela y otros países donde es considerado informal e incluso incorrecto por algunos hablantes. La situación es diferente en Argentina y Uruguay, donde prácticamente no se usa tú y vos es considerado parte del español estándar allí. La diferencia en la conjugación es mínima, por lo que no suele causar confusión. Decimos tú comes o vos comés, tú cantas o vos cantás. La única diferencia en la mayoría de las conjugaciones es el acento.
En cuanto a palabras, es cierto que existen palabras distintas para el mismo objeto. Por ejemplo, en algunos sitios se dice coche, en otros carro y en otros auto o automóvil. Autobús, bus, colectivo, camión, guagua o micro. Gafas, anteojos, lentes o espejuelos. Bueno, hay tantos dialectos diferentes en español que si hablara de cada uno de ellos, este video duraría horas. Así que solo voy a hablar de los grupos principales, dentro de los cuales hay varios dialectos. Empecemos por España, donde tenemos los dialectos septentrionales, hablados en la mitad norte del país, donde conviven con las otras lenguas españolas en algunos lugares, y los dialectos meridionales, obviamente, del sur. Los dialectos meridionales españoles son los que tienen más en común con los dialectos americanos. Saliendo de la península ibérica, en África el principal dialecto es el canario, que es mi lengua materna. Este dialecto es muy parecido a los dialectos del Caribe, principalmente cercano al español que se habla en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. En Asia existe el dialecto filipino, aunque hoy poquísima gente habla español en Filipinas. Ahora veamos la mayor región hispanohablante del mundo, Hispanoamérica. Los principales grupos dialectales allí son el mexicano, el colombiano, el caribeño y el austral. Cada uno de estos tiene gran variedad interna. Por ejemplo, en México se habla muy diferente en el norte, en el centro o en la costa caribeña. También hay diferencias dialectales entre el colombiano de la costa y el del interior. Muchas veces las grandes ciudades tienen un dialecto propio y las mayores diferencias están entre la gran capital y las provincias. Aunque también hay mucha variación entre el habla de la costa y la del interior. Para mí, el hecho de que existan tantos dialectos diferentes en español y de que aún así todos los hispanohablantes nos entendamos sin la necesidad de hacer un gran esfuerzo, es una de las mayores riquezas de nuestra lengua. Claro que hay dialectos que me gustan más que otros, como así hay algunos que conozco mejor y por tanto me son más familiares. Pero lo que me interesa es saber cuál de los dialectos te gusta más a ti. Si hay algún país, ciudad o región donde hablen el español que más te gusta, házmelo saber dejando un comentario. Bueno, esto es todo por mi parte. Chao y hasta la próxima.